Hola, ¿qué tal? Vamos a resolver un ejercicio de hidráulica. En este ejercicio lo que nos dicen es determinar la descarga de un canal trapezoidal que tiene una losa revestida en concreto, nos dan el coeficiente y los taludes con un coeficiente de rugosidad de 0.020. El canal tiene un ancho de fondo de 3 metros y la pendiente de los taludes es 60 grados con la horizontal. La profundidad de la lámina de agua es 2 metros y la pendiente de fondo es 0.09. Entonces lo que nos piden es que hallemos el caudal. Bueno, como ya sabemos, caudal es igual a velocidad por área. Entonces lo que necesitamos para resolver el ejercicio es simplemente la velocidad y el área. El área lo podemos hallar. Aquí tenemos las fórmulas para hallar el área. Ahora nos falta la velocidad. La velocidad la podemos hallar gracias a la ecuación de Mainin, que la tenemos aquí en la parte derecha. Pero en la ecuación de Mainin nos piden o se nos solicita el coeficiente de rugosidad, que lo podemos hallar con una fórmula, la fórmula del coeficiente de rugosidad, que es el N equivalente. Entonces, por donde vamos a empezar es por encontrar el coeficiente equivalente de rugosidad. Lo que nos piden en este caso, lo que es necesario para el coeficiente de rugosidad es las longitudes de los taludes. Como en el ejercicio nos dicen que es un talud trapezoidal, tendría esta forma. Lo que necesitamos para hallar el n equivalente son estas longitudes, las longitudes de la base y la longitud de los taludes. Pero las podemos hallar fácilmente gracias a los datos que nos dan. La altura del talud, nos dicen que esta altura mide 2 metros. También nos dan la longitud de la base, 3 metros. Y nos dan un ángulo con la horizontal de los taludes. ...60 grados. Ya, ahora bien, vamos a hallar la longitud de los taludes. Para ello, fácilmente utilizamos razones trigonométricas. Tenemos el triángulo de 30 y 60. La base que no la sabemos. Y la hipotenusa, que es la longitud del talud, que nos piden o que es necesario para poder hallar el coeficiente de rugosidad equivalente. Muy bien, entonces resolvemos. Bueno, recordemos que tenemos 60 grados
Si decimos que tangente de 60 grados a qué es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente, o sea 2 sobre x. De allí obtenemos que x es igual a 1.1547 metros. Ahora ya tenemos la base, ya tenemos la altura. Para hallar el P1 simplemente reemplazamos en la fórmula de los catetos. Entonces tenemos que P1 va a ser igual a 2 al cuadrado raíz de 2 al cuadrado más x al cuadrado. Lo que nos da un resultado de P1 igual a 2.3094 metros. Entonces bien, ya tenemos los P1 o las longitudes de los taludes, también tenemos la longitud del fondo. Lo único que tenemos que hacer es reemplazar en la fórmula, que la tenemos aquí arriba, coeficiente de rugosidad. Entonces decimos que el n equivalente es igual a la sumatoria de... Bien, lo único que hemos hecho ha sido reemplazar las longitudes, tanto como es del talud y de la base, y los coeficientes que ya nos lo dan en el enunciado. Para los taludes nos dicen que es un coeficiente de 0.0014. .0014 para la base, y para la base 0.0020. Todo sobre la sumatoria de las longitudes, o sea, las longitudes de los talud y la base, que es 3 metros. Y simplemente desarrollamos y tenemos un equivalente igual a un coeficiente equivalente igual a .01776. Es el n equivalente. Muy bien, entonces ya tenemos el n equivalente. Ahora ya solo resta encontrar el radio hidráulico para poder reemplazar en la ecuación de Mainen, encontrar la velocidad y calcular el caudal. Muy bien, entonces, ¿cómo encontramos el radio hidráulico? El radio hidráulico es igual a el área sobre el perímetro. El área sobre el perímetro.
Muy bien, ahora el radio es igual a área sobre perímetro. Área va a ser el área total de nuestro canal. Y como vemos, el canal se divide en dos triángulos, y en un rectángulo. Básicamente el área total va a ser la suma de esas tres áreas. Y el perímetro va a ser simplemente la suma de las longitudes de los talud y de la base. Entonces simplemente reemplazamos. ¿A qué es igual el área de un cuadrado o de un rectángulo? Base por altura. Y le sumamos dos veces el área de un triángulo, porque los triángulos son iguales. Y lo dividimos sobre la suma. Entonces tendríamos sobre Muy bien, entonces reemplazamos simplemente y tenemos que el radio hidráulico es igual a 1.0964 metros. Bien, ahora ya simplemente queda reemplazar en la ecuación de Mining, que la tenemos aquí. Entonces lo que Mining nos dice es que el caudal es igual al área por el radio hidráulico elevado a los 2/3 por la pendiente elevado a la 1/2 sobre el coeficiente de rugosidad. Todos esos datos ya los tenemos. Entonces simplemente los vamos a reemplazar. Una vez que hemos reemplazado, obtenemos que el caudal es 47.02 metros cúbicos sobre segundo. Ya tenemos la respuesta. Ahora lo vamos a comprobar. ¿Cómo lo vamos a comprobar? Mediante H-canal. H-canal nos permite también encontrar el resultado, pero de una manera mucho más fácil. Entonces vamos a abrir el programa. Nos piden caudal y bien, vamos simplemente a reemplazar. El tirante ya nos lo dan, que es la altura 2 metros, el ancho de la solera, que es la base del trapecio, nos dicen que es 3 metros, el talud Z, el coeficiente de rugosidad también ya lo obtuvimos y es 0.0
17, 40 y 76. La pendiente, la S nos lo dan también, nos dicen que es 0.009. Y lo único que nos falta es el Z. ¿Qué es el Z? Bueno, el Z nos dicen que es la base de esta regla, de este triángulo. Cuando el cateto vertical es 1, entonces el Z es la base, el horizontal. Entonces lo único que vamos a hacer para obtenerlo, como ya tenemos acá nosotros esta relación, simplemente vamos a relacionar ambos triángulos y vamos a obtener el Z. Muy bien, vamos a dibujarlo. Por una parte tenemos el triángulo de cateto donde el cateto vertical es 2 metros. Y la base es 1.1547. Luego tenemos el triángulo, que es el que vamos a relacionar para hallar el Z. Nos dicen que hallemos Z cuando el cateto vertical mide 1. Eso es fácil de resolver, simplemente diríamos que y bien, esto es fácil de resolver, simplemente diríamos que el cateto opuesto sobre el cateto adyacente de A va a ser igual al cateto opuesto del triángulo B sobre el cateto adyacente. Esto porque ambos tienen la misma pendiente, que es 60 grados. De ahí obtenemos que el Z es igual a la mitad de 1.1594, lo que nos arroja un valor de 0.57735. Bien, ya tenemos Z. Simplemente lo reemplazamos en H canales. 0.5735. Y le damos a calcular. Entonces, como vemos, el resultado es el mismo. Ambos nos arrojan el mismo valor de caudal 47.02.